Muy bien, así continuamos en el noticiero central de CN23, ahora para hablar de economía con José Luis Esper, que está con nosotros en nuestros estudios. Gracias, José Luis, por llegar, por estar aquí con nosotros. Bueno, varios temas, ¿no? Hay una situación económica compleja que está viviendo la República Argentina. Has hecho referencia muchas veces, lo has hecho también en las últimas horas, al tema de el déficit, que viene siendo realmente muy fuerte, muy pronunciado. No hay vistas de que esto se vaya a modificar, por lo menos a corto plazo. Variables económicas que vienen para atrás en cuanto a recaudación, en cuanto a crecimiento, a pérdida de empleo. Primero un panorama macro breve que puedas hacer de la situación que se ve y que notamos todos los días, ¿no? Bueno, haciendo un balance del 2016 ya terminando, te diría, durante el año el gobierno ha logrado bajar la inflación de manera significativa. A principios de año estábamos con una tasa de inflación de más del 4%. Hoy estamos claramente abajo de 2, salvo el mes pasado que por las tarifas 2,6, 2,7, pero en noviembre va a volver a dar una inflación abajo de 2, te diría. No sé cuán abajo adicionalmente se puede ir con la tasa de inflación, esa es una pregunta, pero sin duda la inflación ha bajado significativamente. En cuanto a la actividad económica, la recesión que ya había empezado el año pasado, a mediados de año, este año se agudizó. Este año el PBI va a caer más de lo que caía el PBI a fines del año pasado anualizado, porque si bien el promedio de 2015 dio arriba, el final del año ya estábamos en recesión, pero la recesión este año se aceleró producto de, yo te diría, el apretón monetario que se hizo para bajar la inflación, y producto también un poco de la devaluación real que hubo, que ya se extinguió bastante. 1,8, ¿no? Más o menos, por ahí puede... ¿Perdón? 1,8 podría ser la caída, ¿no? ¿De este año? Sí. Nosotros tenemos un poquito más, 2,2. 2. Pero bueno, entre 2... arriba del FMI usted. Sí, nosotros estamos arriba de la caída este año. Así que terminamos un año con una caída en la tasa de inflación y una caída en el PBI mayor a la caída que estábamos teniendo a fines del año pasado, te diría. Y con un dato muy fuerte de empleo privado, donde el sector privado ha destruido una cantidad de empleos hasta ahora muy importante, de 120.000 puestos de trabajo que el propio gobierno ha publicado que se han destruido, 120.000 corresponden al sector privado. Finalmente, como balance también... Hablando de economía formal, ¿no? Un segundito, formal, sí, pero para cerrar este balance global, yo creo que algunas cosas hay que rescatarlas del gobierno como muy buenas, por ejemplo, haber salido del default de la deuda, haber eliminado el cepo sin crisis, el acercamiento con el primer mundo, pero estamos pagando los costos de una herencia muy pesada y un gobierno que, bueno, con mucha tibieza está enfrentando el problema también, ¿no? ¿Y por qué tibieza? Porque el modelo que el gobierno plantea, que es el mismo modelo, que el kirchnerismo, que el menemismo, que el alfonsinismo, es un modelo que no cambia, en esencia, requiere cada tanto algún ajuste fuerte, que si no lo haces cuesta que la economía se recupere, que es lo que está pasando hoy. En algún lugar, para poder separar bien la paja del trigo, lo que está ocurriendo de por qué la economía no arranca, tiene que ver con que este modelo, que cada tanto requiere ajuste, si el ajuste no lo haces te cuesta recuperarte. A veces el ajuste es brutal, como la hiperinflación, que trajo una gran recuperación posterior, pero precedida por la hiperinflación, o el 2003-2011, que tuvimos gran crecimiento, pero precedida por la peor crisis de la historia. Entonces el modelito que Argentina aplica requiere cada tanto un ajuste, que si te vas para un lado tenés una flor de crisis, si te vas para el otro no te arranca la economía. ¿Y ese ajuste sobre quién recae? ¿O sobre quién tiene que recaer? A ver, ¿sobre quién tiene que recaer? Esa es otra pregunta de quién está cayendo hoy. Hoy está cayendo sobre el sector privado, que es el que ha destruido empleo, ¿no? Recién yo te comentaba que de 127.000 puestos de trabajo en la primera parte del año, el sector privado destruyó 120.000 y solo 7.000 el sector público. El responsable del problema que tenemos hoy es el fisco, el Estado. El Estado que gasta mucho más de lo que recauda. Ese es el principal problema. ¿Cómo se soluciona este problema? Sin hipocresías, ¿no? Sin humo, sin chamullo. Bueno, la gente que trabaja en blanco ya no puede pagar más impuestos, ¿no? Supongo que vos, que debe estar en blanco, te debe costar llegar a fin de mes, como a todos, con la carga impositiva que tenemos que pagar. Entonces, ¿cómo se hace para bajar el déficit en un Estado que no da más de impuestos para la gente que está en blanco, ¿no? Y de a pie? Bueno, el gobierno debería haber hecho el ajuste de tarifas que en algún momento anunció, que no lo hizo nunca después. No, pues el ajuste de tarifas quedó medio en la nada ahora, ¿no?
y ahí tenés 150.000 millones de pesos como mínimo para bajar de déficit. Y claramente el problema principal está en el empleo público. El propio presidente ha dicho que el kirchnerismo le entregó 1.400.000 empleados públicos que son para disimular el desempleo. Entonces yo lo que digo, señor presidente, a mí me parece una inmoralidad que usted le diga alegremente al pobre trabajador en blanco que paga impuestos, que va sobre sus impuestos para subsidiar ese empleo público. ¿Usted cree que no debería estar? Ahora, hay temas que señalás que son también contradictorios, porque de alguna manera hay un déficit muy grande, pero se ha quitado retenciones a algunos sectores, porque no sé, ejemplo, minería, no se graba renta financiera o algunos sectores que podrían generar recaudación para el Estado, pero la carga, por ejemplo, para bienes personales sigue siendo muy alta, también se recauda menos, porque si la economía se contrae y si vos estás diciendo el empleado público, estás hablando básicamente de reducir la planta. Esto genera también gente que no tiene trabajo, que no tiene sueldo y genera más recesión aún. La recaudación viene todos los meses, no le llega, no le empata ni siquiera la inflación, está como 10 puntos abajo básicamente. ¿Cómo articulás esa estructura tan difícil para que en algún momento... La economía tiene sus leyes. Más gente en la calle. La economía tiene sus leyes. Podrán gustarte, no gustarte, pero tiene sus leyes. O sea... Ok, no ajustes la planta de personal del sector público, pero la economía va a ser difícil que repunte. ¿Por qué no repunta la economía hoy, por ejemplo? Porque es un plan que no ha despertado gran credibilidad. Por eso el apretón monetario para bajar la inflación, que está bien hecho, provocó recesión. Porque como el plan no es creíble, no te explota la demanda de dinero, ergo no tenés recuperación. Sobre las retenciones nunca deberían haber existido a nada, porque es el peor impuesto que hay para poder venderle cosas al mundo. Eso no quita que el Estado gaste en exceso y gaste mal además, ¿no? Pero son todos temas diferentes. Mientras vos no hagas un ajuste que despierte que el fisco tienda a una estrategia de baja de déficit sostenible, va a ser difícil que alguien se vuelva loco por invertir en Argentina. Mira, Duhalde, en el 2002, olvídate del robo a los depositantes que le hizo Duhalde, ¿no? Porque él le robó los depósitos a la gente. Olvídate de eso. En materia fiscal, Duhalde... 3,40. El dólar que se fue a 3,40. Claro, cuando el dólar pasó de 1 a 4, 3,90, llegó a tocar casi 4 ahí a mediados del 2002, Duhalde ese año congeló el gasto público. Lo licuó porque el dólar pasó de 1 a 4 y la inflación fue del 44%. ¿Pero qué provocó eso? Que Néstor Kirchner recibiera una economía ya creciendo. Entonces, si vos no ajustás, es difícil que logres crecer. A lo mejor tenés una recuperación en 2017, con mucho viento a favor, con mucha buena onda, pero hay que ver si se da incluso la recuperación en 2017. Yo no me jugaría que seguro que crecemos. Es muy probable que crezcamos, pero yo no te firmaría hoy el crecimiento. Hay que ver qué hace Trump, hay que ver qué hace el gobierno, bueno, hay que ver la situación social. Ahí quería ir también, porque mencionaste en algún momento la salida de los, con los fondos buitre, con los holdout, que vos lo consideras de alguna manera exitoso, y la salida del CEPO, que también ahí inicialmente se pidió también deuda, ¿no? Se tomó deuda con los bancos, por ejemplo, que fue importante para poder salir del tema del CEPO y también para pagar, que fue tomar deuda y pagar. El tema es que ahora el déficit también hay que seguir financiándolo con deuda, porque esto no va a parar y no va a disminuir a futuro, se está incrementando el déficit. Y en este contexto internacional también, ¿cómo quedamos parados? Porque es complejo. A ver, Trump está protegiendo para adentro, nosotros estamos tratando de ir hacia afuera, cuando los mercados internacionales están como un poco cuidándose y protegiéndose. Y siempre que tenés déficit, de alguna manera lo financiás al déficit. El déficit es ese exceso de gasto sobre la recaudación, ¿no? Entonces, mientras vos tengas déficit, vas a emitir dinero como hizo Cristina o vas a emitir deuda como hace Macri. A ver, Cristina emitió dinero, Alfonsín emitió dinero y terminamos con problemas de inflación. Macri está metiendo deuda, durante los 90 se emitió deuda y terminamos con problemas de deuda. O sea, si Macri lo único que va a hacer es financiar déficit con deuda, en algún momento va a haber problemas para pagar la deuda. Si lo hace repetición continua, constante, sin prisa y sin pausa. Que no querés tener deuda, no querés tener problemas de inflación, no tenés que tener déficit. Es así de simple. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque apenas te metés con el déficit, te metés con la recaudación y con el gasto público. Cuando hablamos de la recaudación, yo ya te lo dije, la gente no da más de pagar impuestos. Y cuando te metés con el gasto, te salta la corporación política con todo su poder de lobby, diciéndote que eso es lo único que tiene costo social, bajar el gasto público. ¿Habría que bajar los impuestos a la gente? Sí, claro que, a ver, la presión impositiva es salvaje en Argentina, así que acaba de quejarse, la es salvaje. Ahora, no se puede bajar impuestos en Argentina si vos no bajás el gasto público al mismo tiempo, porque el déficit es insostenible. A ver, tenemos una situación fiscal de déficit donde el déficit está entre los más altos de la historia argentina. Es
es una verdadera irresponsabilidad bajar impuestos sin bajar gasto, porque si bajás impuestos subís el déficit y eso en algún momento la pobre gente de a pie lo paga. ¿Cómo lo paga la gente de a pie que no tiene ningún poder de lobby, que sí tiene una parte del empresariado o otra parte del sindicalismo, etcétera? Lo paga con crisis o con problemas. Entonces, no se puede hacer demagogia. O sea, cuando la OEA pide bajar impuestos o dice que no se puede más, bueno, que diga de qué manera se financia el déficit. Como también habla de costos dolarizados de empleados que están altos, ¿no? Y lo comparan con Brasil, por ejemplo. Dice que estamos duplicando. Eso es cierto también, eso es cierto también. A ver, todas las cosas que están pasando hoy, son culpa de nuestras fantasías y de no respetar las leyes económicas. O sea, si vos querés pagar salarios más altos que la productividad, va a tener desempleo. Si vos querés tener un gasto público impagable como este, vas a tener a la gente que se funde pagando impuestos. O vas a tener un déficit impagable. Vuelvo sobre el tema de Trump, que lo habías mencionado anteriormente y recién lo deslizamos. ¿Cómo repercute y cómo va a influir esto? Hay un poco de incógnita, ¿no? Por supuesto, con lo que va a pasar, pero ¿cómo va a impactar esto para la República Argentina, para la toma de crédito? Estas medidas que entendemos son proteccionistas, que está dejando entrever Trump en lo que fue su campaña y también los primeros pasos de camino a la Casa Blanca, porque bueno, habíamos trabado también una relación con Obama, se entendía que podía ser Clinton la continuidad y esto ahora se ve modificado. ¿Cómo va a impactar bueno, en primer lugar, este lado? Me parece que tenemos que ser prudentes porque primero estamos a varios miles de kilómetros de Estados Unidos como para desde acá evaluar alegremente a Trump, que todavía no asumió además. ¿No? O sea, seamos prudentes, no asumió todavía. En segundo lugar, si Trump decide ir a una política más proteccionista, bueno, allá él, pero estamos hablando de uno de los países más abiertos del mundo al comercio, ¿no? O sea, no es el mismo espécimen que Argentina, que es el país más proteccionista del mundo. ¿El nuestro? El nuestro. Estamos hablando del país. Unidos. ¿Cómo? ¿Más que Estados Unidos? Pero vos no tenés idea. No, pero Estados Unidos es el país más abierto al comercio del mundo. ¿Qué vamos a decir que protegió limones hasta siempre ahora la carne? No, pero a eso con nosotros, pero siempre y cuando no afecte su Una salud. cosa es que te protejas, que Estados Unidos se proteja de alguna cosa que nos puede doler a nosotros. Que dicho sea de paso, si realmente a los políticos les interesara venderle cosas al mundo, harían otra cosa. No harían lo que hacemos nosotros. Si Argentina exporta tan poco al mundo, no es porque Estados Unidos se proteja, es porque a nosotros nos vuelve loco la sustitución de importaciones, que es completamente diferente. Entonces, el punto de partida de Estados Unidos para protegerte, si es que lo hace, no tengo la menor idea si lo va a hacer Trump, es completamente diferente al nuestro, cuidado, ¿no? La otra cosa, lo que sí se puede decir, que es muy probable que Trump haga más déficit fiscal, y ese mayor déficit fiscal lo financie con deuda. Y eso puede ser que deje menos fondos disponibles en el mundo para los países que se quieren endeudar y mucho, como Argentina. Entonces, ¿eso le puede afectar a Argentina? Sí. Pero todavía me parece prematuro andar diciendo que se le partió en dos el programa financiero del año 2017 a Macri. Que el programa financiero de Macri es imprudente, no hay duda que es imprudente, porque Argentina, con este déficit fiscal, es una verdadera imprudencia no estar bajándolo en lugar de decir vamos a cambiar el financiamiento de pesos, como decía Cristina, a deuda. Pero yo diría, se le va a complicar el programa financiero al gobierno de Macri si Trump hace más déficit fiscal, que no es obvio todavía que eso ocurra, aunque es probable, sí, pero no diría que le rompió el modelo ya antes de asumir. Estamos sobre títulos, quedan tantísimos temas, ¿no? Porque también estaba con el tema de la política monetaria, lo que ha pasado con las LEBAC, ¿no? Y la cantidad de dinero que también esto ha generado que se va al sistema, la presión que se puede generar sobre el dólar de vuelta. Si vos no bajás el déficit fiscal, vas a emitir deuda. Las LEBAC es deuda, es para financiar el déficit en algún lugar. A ver, rápidamente, me extiendo unos segundos. Decís, tema energético habría que cortarlo. Hablás de empleados estatales, eso habría que revisarlo. Pero yo te digo esto, por ejemplo, esto es el sector privado destruyó 120.000 empleos. Está claro, está claro. Está el problema ahí. Y ahí perdemos obviamente recaudación también. Pero con el tema de lo que sería asignación universal por hijo, por ejemplo, sí. ¿Cómo lo ves? No, está bien, es poca plata además. Eso no sería. Pero yo repensaría todo el esquema de subsidio. A ver, el tema de subsidio, están los subsidios económicos, que eso sí cuestan mucha plata, que son los subsidios, lo que está detrás de la tarifa, y están los subsidios de tipo sociales, que todavía es poca plata. La preocupación ahí no es la plata, sino el desincentivo que vos generás a la gente a ganarse el pan. ¿Los 19.000 millones a las eléctricas?
Mira, la eléctrica está fundida, qué sé yo, ¿qué quería hacer? ¿Estatícenla o véndanla de nuevo? No sé. Pero se incrementan y financiamos, ¿estatícenla, sí? No, el gobierno tiene que tomar una decisión. Yo creo que, a ver, lo que hizo el gobierno de Cristina Kirchner con todo el proceso privatizador de los 90 fue un mamarracho, ¿sí? Ninguna privatización de los 90 causó la crisis 2001, ¿sí? La crisis 2001 la provocó el agujero fiscal que Menem y Cavallo y todos los legisladores que le aprobaron los presupuestos a Menem durante una década, ¿sí? Eso fue lo que provocó la crisis 2001, no las privatizaciones. Así que si quieren privatizar, estatizar, háganlo. Bueno, nos teníamos a José Luis Esper dando su punto de vista de la situación económica. El panorama, lo que queda claro, más allá de las opiniones y las diferencias que uno pueda tener o no, pinta complicado realmente para el año que viene. Esperemos que se pueda... Sí, no es un año fácil. Sí, creo que vamos a tener menos inflación que este año, sin duda. Este año vamos a terminar con cerca de 40. Del empleo y del poder adquisitivo cada vez más bajo, ¿no? Que vos tengas recesión no es con el apretón monetario que vos haces para bajar la inflación, porque la inflación es un fenómeno monetario. Vos tenés recesión porque el programa en general no es creíble, que es otra cosa eso. José Luis, gracias por el tiempo.